sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándole aquí en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que, como de costumbre, se especializa en llevarle un poco de orientación hasta sus hogares, orientación profesional especializada en los temas del derecho laboral y de la seguridad social. O también puede usted comunicarse con nosotros si su caso es del derecho civil, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud, porque usted merece tener conocimiento que ha pasado en la parte jurídica. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos en breve segundo para continuar con Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Continuamos entonces con este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Recuerde que usted marca el 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. A esta hora de la tarde saludamos a nuestros seguidores por todas las redes sociales y aquellos que en directo están allí puntualmente en sus casas observando Tablero Jurídico. A la doctora Rumilena Murillo Gómez, Rumilena Murillo González, quien nos está observando a esta hora, lo mismo que a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Recordémosles a todos nuestros televidentes la importancia de estar consultando
los tiempos cotizados ante el sistema pensional. Y si por alguna circunstancia ustedes no tienen acceso a esa historia laboral, hay que acudir a su fondo de pensiones y exigir que se la impriman, porque la historia laboral es un documento que pertenece exclusivamente al afiliado y como tal deben las administradoras de fondos de pensiones hacer la entrega del mismo por lo menos una vez al año, como una especie de extracto en torno a lo que son las semanas cotizadas. Al amigo Edinson que por favor nos cierre el micrófono para que la comunicación sea más fluida entre los televidentes. Entonces decíamos de que hoy es muy fácil que usted pueda solicitar su historia laboral para llevar un control de la misma, no esperar a que se cumpla la edad para obtener la pensión, y es en ese momento en que muchas personas apenas comienzan a revisar la historia laboral y se encuentran con muchas sorpresas. Por ejemplo, donde les indican que algunos empleadores no han hecho el pago y que en consecuencia esas semanas no van a ser tenidas en cuenta para efecto de reconocimiento de la pensión. Y ese es un error que cometen las administradoras de los fondos de pensiones, y especialmente en el caso de Colpensiones, el régimen de pensiones público o estatal, que a menudo no suma las semanas a los afiliados bajo el argumento de que el empleador se encuentra en deuda. Llama la atención pues que siendo este fondo de pensiones del Estado, desconozca la ley, desconozca la jurisprudencia, que en ese sentido han reiterado que si el empleador no paga el aporte, no puede el fondo de pensiones negarle la sumatoria de esas semanas al trabajador. Si usted que me está observando es víctima de una situación de estas o conoce a algún amigo, algún pariente, algún vecino, dígale que las semanas deben figurar y corresponder al tiempo que usted real y efectivamente trabajó para un empleador. Y no quedarnos simplemente por fuera de la opción de obtener la pensión, porque el fondo de pensiones dice que no pagó el empleador y en consecuencia no puede sumarse. En ese sentido, entonces, dice el artículo 23 de la Ley 100 que el fondo de pensiones es el responsable del cobro. ¿Exigirle el cobro a quién? Al empleador. Hoy no estamos en, hace años cuando no se tenía el acceso tan fácilmente a esa historia laboral. Hoy es muy fácil a través de las redes sociales que una persona esté consultando, preferiblemente cada año o en su defecto, cada vez que termine una relación laboral, cerciorarse que efectivamente las semanas correspondientes al tiempo trabajado con ese empleador están allí. Es mucha la gente que acude a nuestras oficinas en procura de una corrección de historia laboral, que es un procedimiento rutinario y puede evitarse, puede prevenirse en la medida en que las personas tengan un control permanente en torno a las semanas que han sido canceladas por su empleador. Ahora bien, no puede en este sentido entonces, si usted cumplió con la edad, cumplió con el número de semanas, va al fondo y el fondo le dice no le podemos reconocer porque su empleador no pagó. ¿Y en qué fecha fue eso? En el año 1999, en el año 1995, no, ya el empleador no existe. Usted debe insistir con el fondo de pensiones y ya le vamos a indicar de qué forma para poder obtener esa semana. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? María Nagles, de ¿qué, Cali? Doña María Marles. Nagles. Narles, doña María Narles nos llama de la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es, doña María? Doctor, es que yo hace un año salí pensionada
y me liquidaron con el 69.30, de 79.30. Pero a mí me han dicho que como la semana fueron 1870 semanas, que yo puedo apelar porque me liquiden con el 80, ¿sí puedo? Es posible que usted pueda apelar. 1800 semanas tuvo para que le reconocieran la pensión. Sí, señor. ¿Y usted le reconocieron una pensión de cuánto? ¿A cuánto asciende su pensión? A 1.400.000. 1.400.000 pesos. ¿Usted tiene calculadora por ahí al alcance? Ay, no. Bueno, no hay problema, mi señora. Le vamos a explicar para que usted más o menos diga si merece o no hacer el trámite, pero es posible que usted tenga razones allí. ¿Usted se pensionó con qué entidad? Con Colpensiones. Colpensiones, perfecto. Colpensiones. Hace un año y le reconocieron una pensión de 1.400.000 pesos porque había alcanzado a cotizar 1.800 semanas. Sí, señor. Puede colgarnos la línea telefónica y, por supuesto, tomar atenta nota de la explicación que le vamos a dar. Dice el artículo 34, ¿tenemos más televidente? Bueno, vamos entonces con televidente en línea y ya volvemos para darle explicación a doña María Narles en torno al IBL con el cual fue reconocida su prestación. Buenas tardes, televidente en línea. Muy buenas tardes. Sí, señor, ¿cuál es su nombre? Jairo Pedrosa. Don Jairo Pedrosa. Don Jairo, ¿su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es lo siguiente. Yo soy pensionado, ¿cierto? Sí, Pero señor. por invalidez, Sí, desde el 2008. Y yo cumplo los 62 años ahora en septiembre. sí, señor. Y pues por parte de mi esposa yo no recibo nada de ella y tengo 2 hijos a mi cargo que son especiales. Sí. Entonces no sé si ahora puedo pasar yo mi pensión a vejez y tendría a favorecer pues, eso que le dan a ellos. ¿Qué entidad lo pensionó usted? Colpensiones. Colpensiones. ¿En qué época se pensionó? ¿Dice en el año 1998 o hace 8 años? 2008. En el 2008 se pensionó por Colpensiones. Por invalidez. Perfecto, por invalidez. ¿Usted cuántas semanas tiene cotizadas? Pero en este momento no tengo exactamente el número. No recuerda el número de semanas que tiene, pero usted está seguro que pasa de 1.300 semanas. Sí, señor. Pasa más de 1.300 sí, semanas. ¿Usted recuerda el IBL o índice básico de liquidación con que lo pensionaron? ¿El porcentaje? Sí. Creo que fue 54 o 57, algo así. 54 o 57%, no tiene precisión. Y va a cumplir ahorita en julio 62 años. En septiembre 62 años. Septiembre 62 años. Y su pregunta es si cuando pase a pensión de vejez, sí, usted puede obtener el incremento pensional. Sí. Perfecto. Vamos entonces, ¿su esposa vive con usted? Sí. Y tiene 2 hijos en situación de debilidad manifiesta que también usted considera deben incrementarle por ocasión de esa situación. Sí, porque yo sé que lo tengo a mi cargo. Vamos entonces a responderle a don Jairo Pedrosa, pero antes tenemos a doña María Marles. Don Jairo puede colgar la línea, estar atento a la respuesta que vamos a darle después de responderle a doña María Marles. Puede colgar la línea telefónica. Y empezamos entonces diciéndole a doña María Marles, decíamos, artículo 34 de la ley 100, artículo 34. De manera textual indica este artículo que la pensión arranca de un IBL del 65%. ¿Qué es esto del IBL? Índice básico de liquidación. Ese índice básico de liquidación es lo que van a restarle al índice básico de cotización. Oído, aquí hemos explicado en otras oportunidades, pero lo hacemos con doña María Marles de una forma más coloquial, más precisa, más pedagógica. Si doña María cotizó sobre la base de 1.000.000 de pesos y hubiese cotizado únicamente 1.300 semanas, conforme al artículo 34 de la ley 100, artículo 34,
nos dice que la base de ese IBL, índice básico de cotización, arranca con el 65%. Es decir, que ella tendría derecho a que le reconocieran por 1.300 semanas un 65%. Y con eso va arrancando. Pero ese mismo artículo, que de alguna manera también fue modificado por la ley 797 para despojar de unos mayores valores a los pensionados en Colombia, fue despojado, decimos, por la ley 797. ¿Por qué razón? Porque con el decreto 758 del 90, a una persona por 1.250 semanas le reconocían un 90%. Menos semanas equivalían a más pensión con el decreto 758. Después vino la ley 100 y dijo, no, con 1.000 semanas vamos a darle un poco menos. Y la ley 100 indicó que el máximo IBL era del 85%, ahí le quitaron un porcentaje del 5%. Esa pensión, que con el decreto 758 era de 900.000 pesos, con la ley 100 pasó a ser de 850. Y finalmente con la ley 797 pasó a ser de 800.000 pesos. Es decir, en ese tránsito legislativo del decreto 758 a la ley 797 se le robaron 100.000 pesitos a todos los pensionados en Colombia. ¿Quién? El autor del acto legislativo 01 del año 2005. No vamos a decir el nombre, ustedes son brillantes, son inteligentes y entenderán quién estaba en el año 2005 en el poder y despojó vilmente a todos los pensionados de Colombia de 100.000 pesitos con el ejemplo que acabamos de citar. Entonces, en su caso, como usted se pensionó hace un año, a usted no le aplicaron ni la ley 100 ni el decreto 758, a usted le aplicaron la ley 797 que indicó que el incremento por cada 50 semanas adicionales, ojo, el incremento por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.350 iba a ser de 1.5% por cada 50 semanas. Si algún día tenemos tiempo y desmenuzamos esto, se lo vamos a entender a ustedes como darle jarabe al niño, así bien molidito, bien dulcecito. Ustedes se van a dar cuenta lo infame que son algunos políticos en el país y cómo engañan a las personas, y en este caso en el sistema pensional sí que se ve y con mucha frecuencia. Porque el decreto 758 decía que por cada 50 semanas adicionales a las 500 con las que se pensiona una persona, le iban a reconocer 3% adicional, 3% adicional. Con la ley 100, ese 3% se lo redujeron a un 2% y después de 1.200 semanas le dijeron le vamos a dar el 3%, es decir, siempre y cuando tuviera 1.200 semanas le aumentaban a un 3%. Y con la ley 797 del año 2003, adivinen quién estaba en el gobierno. ¿Quién estaba en el gobierno en ese entonces? Con esa ley 797 del año 2003, le redujeron nuevamente y ya no le daban un 3, ya no le daban un 2, sino que le dan 1.5%, que es lo que le aplicamos al caso de doña María Marles. Entonces, doña María Marles, para concretarle la respuesta, usted con 1.800 semanas debieron reconocerle un 80%, es decir, debieron agregarle a usted un poquito más de ese 79.30%, porque como dicen el refrán por ahí, gordo, hinchado, con papera, y allí le pegan en ese mismo sitio. No bastó con que le redujeran la pensión, sino que hoy en día Colpensiones ha cogido la mala costumbre de no entregarle a la persona el puntaje real o el porcentaje real, como pasó en su caso. Si usted tiene 1.800 semanas, no cabe la menor duda que debieron reconocerle fue un 80% y no un 79.30%. Uno dice, bueno, ¿por qué se le van a quedar con 0.70%, 0.70%? A lo mejor hacemos las cuentas y eso no llega a 10.000 pesos, a lo mejor, porque más es el trámite que hay que hacer
para que le reconozcan a usted 7.000, 8.000 o 10.000 pesitos, que le reconozcan 15.000 pesitos, sirven, pero hay que hacer una serie de trámites como se lo estoy indicando por este medio. Doña María Marles, usted debe entender que cuando le notificaron esa resolución, a usted le dijeron, tiene 10 días para que se pronuncie frente a ella, es decir, usted puede invocar alguno de los recursos contenidos en la ley, en este caso el Código Contencioso Administrativo o Ley 1437 del 2011. Ahí en el Código Contencioso Administrativo se indica que usted podía invocar un recurso y decir, hay que reliquidarme la pensión porque si tengo 1.800 semanas, debieron reconocerme un 80% de IBL y no un 79.7%. Pero usted le preguntaba si tenía calculadora con qué objeto. Con el objeto que usted calcule, ese 1.400.000 pesos que usted está devengando hoy, agréguele un 0.7% a ver cuánto le suma. Y entonces usted hace la ponderación, dice, voy a gastar pasajes, a gastarme, a estresarme en colpensiones para que me aumenten. Y uno va contento que le van a aumentar 100, 200, 300.000 pesos y le van a aumentar a usted 7.000, 8.000 pesos, le van a aumentar. Entonces usted dice, ¿vale la pena el desgaste o no? Es una justa reclamación porque hay un error de la entidad. Hay un error. Ahora bien, los caminos no están cerrados. Es probable que usted ya haya perdido la oportunidad para invocar un recurso de reposición o de apelación contra Colpensiones. Perdió esa oportunidad. Pero usted en cualquier momento puede acercarse a Colpensiones y presentar una solicitud de reliquidación de su pensión, que se la reliquiden con el 80 y no con el 79.30% como lo hicieron, si usted así lo considera. Partamos de la base que usted va a hacer eso. Lo hace, se lo niegan, usted apela, allí se va 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, ellos confirman la decisión y dicen, no, está bien liquidada. Entonces usted debe contratar un abogado. En el caso hipotético que ellos no accedan a esa reclamación, contrata un abogado, se desgastan en un proceso judicial, en este caso un ordinario laboral, que puede demorarse 1 año, año y medio, 2 años o 3 años, dependiendo el despacho judicial a quien corresponda y dependiendo eso, por supuesto, también el volumen de proceso que tenga el magistrado. Porque si es un proceso de doble instancia o de primera instancia, que es que se maneja en laboral, pues necesariamente debe ir al tribunal, a su sala laboral, porque es un proceso competencia de un juez circuito, en este caso, esa clasificación del juez laboral. Ahora bien, como lo más probable es que el monto de lo reclamado no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que está alrededor de 16, 15 millones de pesos, entonces eso debe conocerlo un juez, ojo, debe conocer ese proceso un juez municipal de pequeñas causas laborales, que se ventilan procesos en única instancia, pero eventualmente puede también tener una revisión por parte del tribunal. ¿Qué pasa entonces, doña María Marles? Que en efecto usted tiene una justa reclamación mínima, sí, por lo que le pueden aumentar, pero que es justa porque se apega a la ley, claro que es justa. La invitamos a que usted comparta el artículo 34 de la ley 100, allí está el fundamento jurídico de lo que le estoy explicando. Y le agradezco mucho por comunicarse con nosotros y sobre todo por permitir que hagamos un trabajo pedagógico con las personas y que no se dejen literalmente robar de las entidades del Estado, porque no basta solamente que algunos políticos asalten a los usuarios de las entidades, sino que además las propias entidades terminan atracándolos. Y cuando digo que algunos políticos los asalten, es porque los engañan con una cantidad de normas, diciendo o viendo fantasmas donde no existen para justificar, porque eso es lo que suelen hacer. Siempre han argumentado que el sistema pensional no es viable, y esa es una falaz mentira, esa es una verdadera mentira. Eso no es cierto. Los fondos de pensiones son muy viables, son muy rentables. Que no engañen más la gente diciéndole que existe un hueco fiscal por los fondos de pensiones, porque jamás el Estado está regalando
la pensión. La pensión es un derecho, como cuando yo voy a una panadería, ¿cuánto vale el pan? 5.000 pesos, pago ese pan de 5.000 pesos y después el panadero no me puede decir que el pan está muy grande y que voy a cortarlo por un pan más pequeño. ¿Por qué eso sucede? Los políticos siempre tratan de engatusar ¿a quiénes? Al pueblo. Empiezan con ese tipo de cosas para después pasar la cuenta de cobro. Están acuñando que el sistema pensional no es viable, que no es viable, que no es viable, pero vaya usted a mirar cuánta plata estarán recibiendo los gremios económicos, cuánta plata recibirán de quienes manejan los fondos de pensiones para que presenten un proyecto de ley, aumenten las semanas, aumenten la edad, disminuyan el monto de la pensión, entre otros, y al fin y al cabo siguen atracando a los habitantes de este país del Sagrado Corazón de Jesús. Algo parecido con lo que hacen siempre, y ahorita en el caso que todos los días citamos aquí del país vecino, que comienzan a estar, digamos, atiborrando la gente de información falaz en muchos casos, para después salir con las de ellos y justificar sus actuaciones, porque ya hay un trabajo psicológico previamente elaborado para que la gente se convenza que lo que están haciendo es cierto y que merecen hacerlo. Y eso hay que recibirlo con beneficios de inventario. Lo que nunca nos hemos preguntado nosotros es por qué los políticos salen multimillonarios de las entidades del Estado. ¿Cómo es posible que los políticos vendan las principales entidades del Estado y nunca le den unas cuentas al pueblo qué pasó con los recursos? La venta de las principales hidroeléctricas como Isagen, la venta de ese 10% de Ecopetrol y que ahora van a vender un 8.6%. ¿A dónde quién van esos dineros? ¿Quiénes son los que compran? Pues claro, los mismos políticos compran a nombre de terceros. Esas concesiones viales, esas rutas del sol y todos esos escándalos, ¿quiénes se quedan? Los mismos políticos. Y ahí es donde tienen quebrado al país y le hacen creer al país que el problema es otro. Ya volvemos con esta información porque vamos a darle respuesta al amigo Jairo Pedrosa, que nos llama y nos dice el amigo Jairo Pedrosa que se pensionó hace 8 años. Lamentablemente no le preguntamos, se nos olvidó preguntarle si su pensión era de origen laboral. Presumimos que es de origen común porque dijo que se la van a cambiar cuando cumpla la edad. Y es la única forma que la pensión de invalidez se conmuta o se cambia por la pensión de vejez cuando esta es de origen común. Porque si la pensión es de origen laboral, seguirá siendo de origen laboral por los siglos de los siglos hasta que se mantengan las circunstancias. Entonces, sacamos conclusiones y percibimos que el amigo Jairo Pedrosa se pensionó por invalidez de origen común, es decir, que la reconoció su fondo de pensiones y no su administradora de riesgos laborales. La pregunta de don Jairo es, lastimosamente, inválido él, 2 hijos inválidos o en situación de debilidad manifiesta o niños especiales como se dice hoy, más la pensioncita que él devenga, le reconocen un 54% según lo que nos manifestó. Ese es otro hecho que hace presumir que es una pensión de invalidez de origen común, porque la invalidez de origen laboral arranca con un 66%, a diferencia de la invalidez de origen común. Vamos entonces a concluirle al amigo Jairo Pedrosa, pero le pedimos un poquito de paciencia porque tenemos un televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, tenemos la comunicación, pero no hay recesión de allá hacia acá, por eso vamos a acumular las llamadas y vamos a seguirle respondiendo al amigo Jairo Pedrosa. Repito, pensionado por invalidez, lamentablemente tiene 2 hijos también con situación de discapacidad, debidamente calificado presumo, y entonces nos consulta el amigo Jairo Pedrosa. En septiembre cumple 62 años. La pregunta que él nos hace es, si al cambiar esa pensión, ojo, si al cambiar esa pensión de invalidez
o la pensión de vejez, porque así lo establece la ley, ya tiene las semanas para pensión de vejez, pero no tenía la edad. Entonces, él fue a que le reconocieran una pensión de invalidez a raíz de la pérdida de capacidad laboral. Permítame decirle, don Jairo, que usted ha perdido buen dinero en estos tiempos. ¿Por qué? Porque usted no debió esperar hasta cumplir los 62 años para reclamar la pensión de vejez. Usted pudo reclamar su pensión de vejez incluso antes de la pensión de invalidez. ¿Por qué razón? Porque el artículo 33, parte final, ley 100, artículo 33, parte final, ley 100, dice de manera textual que el padre o la madre, que así se iniciaba, después la jurisprudencia agregó al padre, pero decía textualmente que la madre cuyo hijo menor de edad estuviese en situación de discapacidad o discapacitado, debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral del 50 o más por ciento, y que adicionalmente ese hijo dependiera de la madre, tenía derecho a que le reconocieran la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre y cuando tuviera el mínimo de semanas exigidos. Luego, si sus hijos hace rato vienen con un problema de discapacidad y que amerita una calificación del 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, desde el momento en que usted cumplió con el mínimo de semanas, debieron reconocerle la pensión especial de vejez a raíz de tener un hijo en esa situación de salud. Pero eso nadie se lo dijo. Tablero Jurídico es un programa que le ayuda a ustedes a comprender para que reclamen sus derechos. No lo hizo y perdió mucho dinero o ha perdido mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque la pensión de invalidez nunca es igual a la pensión de vejez. Son las inequidades que existen en el sistema pensional, pero por supuesto ningún político toca ese tema. ¿Por qué? Porque si buscamos aquí esa inequidad de la pensión de invalidez frente a la pensión de vejez, se pueda medir por igual. Incluso soy partidario que la pensión de invalidez siempre debe ser superior a la pensión de vejez. ¿Y por qué razón? Porque la pensión de invalidez implica que la persona ha perdido un 50 o más por ciento de capacidad laboral y está impedido para trabajar. Impedido completamente para trabajar. En cambio, el que se pensiona por vejez, si bien es cierto ya cumple 62 años y es hombre, o 57 años y es mujer, es posible que después de los 62 años consiga un trabajo adicional para ayudarse, porque esa pensión miserable que reconocen aquí, de 828.000 pesos, 116, menos el 12% que tienen que pagarle a la EPS eternamente, va a verse la persona reducida en sus ingresos. Y si es una persona inválida, va a ser mucho más miserable. ¿Por qué? Porque dependiendo del estado de invalidez en que se encuentre esa persona, que en muchos casos requiere de un tercero para realizar sus necesidades más elementales, ¿de dónde le paga si no tiene hijos, si no tiene esposa, si no tiene padre, si no tiene a quién arrimarse para que le ayude? Hoy en día nadie va a dedicarse a atender a otro así, gratis, sin unos recursos. Entonces la pregunta que yo le hago a los políticos de este país y al Estado es: ¿qué sucede si hay una persona que le reconocen la pensión de invalidez, una pensión mínima, y no puede valerse por sí mismo y no tiene quien lo asista? Esa persona, ¿qué hace en ese aspecto? Por eso consideramos que el IBL o monto de la pensión de invalidez debe ser mayor al de la pensión de vejez en algunas circunstancias, porque hay circunstancias en donde la persona queda inválida, pero es posible que pueda desempeñar otras actividades, como la persona que le amputan las dos piernas, queda inválida, pero puede de pronto en una silla de rueda seguir desempeñando otra actividad. ¿Cuántos añitos tiene? 20 años, pensionado por invalidez. ¿Qué sucedió? Le amputaron las piernas, pero esa persona con esa pensioncita puede capacitarse,
puede conseguir un trabajo y tiene. El trabajo le va a generar un salario, más la pensión, ahí se ayuda. Pero ¿qué sucede si es el que queda completamente invidente, el que pierde la vista, no ve absolutamente nada? ¿O qué sucede con ese estado de gran invalidez donde la persona queda postrado completamente en una cama y requiere la asistencia de un tercero? ¿De qué le sirve una pensión mínima a esa persona? Allí hay un grave defecto en el sistema pensional y eso hay que revisarlo, pero que lo revisen no para seguir robándole la plata a los futuros pensionados, que lo revisen es para mejorar las condiciones del sistema pensional, porque siempre las reformas apuntan es a querer quitarle más y más a las personas que se van a pensionar, y eso es infame porque se confabulan los políticos, los medios de comunicación, los gobernantes, que son los mismos políticos, entre otros. Pero cuando hago mención o énfasis a los políticos, me refiero a los que hacen la ley, los congresistas, porque ellos son cómplices, son partícipes de esas estafas continuas a que someten a muchos colombianos. Entonces, para el caso del amigo Jairo Pedrosa, ya hemos ilustrado un poco su inquietud y le decimos a él cómo hace para sobrevivir si él está inválido, tiene 2 hijos también inválidos que dependen de él. Es una situación bastante calamitosa. En cambio, los grandes congresistas, los grandes políticos son billonarios. ¿Con qué son billonarios? Con la plata del erario público que se roban permanentemente, pero nunca les da el pensamiento para lograr mejorar la situación, como el caso de don Jairo Pedrosa. Yo le tengo una muy mala noticia a don Jairo Pedrosa. Una, el hecho de que usted, para ser más concreto en la respuesta que él está requiriendo, él pregunta si tiene derecho o no al incremento pensional del 14% cuando consiga la pensión de vejez. Ya le explicamos que no necesitaba esperar a que cumplieran los 62 años para tener la pensión de vejez, sencillamente porque él tiene unos hijos en situación de debilidad manifiesta y aún está a tiempo. Sería muy importante, don Jairo Pedrosa, que usted consiga esa resolución con la que lo pensionaron, consiga su historia laboral y es posible que reclamemos retroactivamente desde hoy hacia atrás por lo menos 3 años una reliquidación de su pensión. Ahora bien, ¿tendrá algún sentido reclamar reliquidación de esa pensión? Siempre y cuando la misma sea superior a un salario mínimo legal mensual vigente. Porque si usted cotizó sobre la base de un salario mínimo durante toda su etapa laboral, eso no va a cambiar absolutamente para nada. Ni siquiera porque deje de ser pensión de invalidez y pase a una pensión de vejez, no va a cambiar. Va a seguir recibiendo lo mismo, porque tanto por origen común o por pensión de vejez, o sea, la invalidez de origen común o pensión de vejez, siempre la pensión va a aplicársele el artículo 35 de la ley 100, que textualmente manifiesta que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y esto es una canallada, porque las pensiones, si bien es cierto de haber una mínima, hay que también mirar las circunstancias en que se encuentra la persona para determinar si hay lugar a que le reconozcan una pensión un poco más favorable para que pueda solventar su situación personal. Entonces, don Jairo, la mala noticia es que allí usted no tiene derecho a incremento pensional, porque el incremento pensional que se consagró o se consagra, porque aún está vigente, el decreto 758 del año de 1990, en el artículo 21 de ese citado decreto se estableció que todos los pensionados del Seguro Social, bien por vejez, bien por invalidez, tenían derecho al incremento de la pensión mínima en un 14% por cónyuge, compañera o compañera permanente, y en un 7% por cada uno de los hijos en edad escolar. Así reza de manera textual, repito, artículo 21, decreto 758 del año de 1990. ¿Qué indica entonces este decreto?
Hombre, como la persona pasabas de ese cambio de trabajador a pensionado, y al cambiar o al mutarse de trabajador a pensionado pierde ingresos considerablemente, que pueden llegar a un 50 o más por ciento de pérdida de ingresos. En ese caso entonces, y por esa razón, el legislador consagró los incrementos pensionales por personas a cargo, sea cónyuge, compañera permanente o sean hijos. Había una opción, había un incentivo en ese aspecto. No es lo mismo cuando yo vivo solo, que cuando de esa pensión depende la cónyuge, o si ella es la pensionada, dependo yo, y dependen también los hijos en edad escolar o que tengan algún tipo de discapacidad, como el caso del señor Jairo Pedrosa. ¿Qué hacemos al respecto entonces, don Jairo? No se puede reclamar incremento pensional ni por cónyuge ni por hijos. ¿Por qué razón? Porque el decreto 758 consagraba esa parte, pero cuando vino el autor de la ley 100 y posteriormente la ley 797, pero principalmente el acto legislativo 01 del año 2005, vuelvo a indicarles, no digo nombres por evitar que me vayan a agredir en la calle, porque algunos áulicos, algunos seguidores de políticos, que uno intenta darles a conocer más o menos cómo funciona el sistema, se vuelven energúmenos y lo linchan a uno, lo persiguen. Y aquí estamos diciendo una realidad, lo que pasó con el sistema pensional del decreto 758 a la ley 797, que fue la última gran reforma que se hizo en el año 2003, hace 16 años. Entonces, observen ustedes que hasta el decreto 758, como no fue derogado por la ley 100, muchos demandaron para que se le aplicara esa norma que era más favorable, el decreto 758. Pero ese presidente, que no voy a nombrarlo, estuvo dos periodos estuvo, bueno, y ahorita está un tercer periodo porque está también gobernando en cuerpo ajeno. Ese mismo presidente, con el acto legislativo, finalmente, con la ley 797 inicialmente, prácticamente acabó con cualquier posibilidad de que las personas pudieran obtener una pensión digna. Y cuando digo digna, no es para que se compren un Lamborghini, un Mercedes, un Audi, no, por lo menos para que puedan satisfacer lo más elemental de una persona, que es la alimentación, la salud, la educación. Eso es lo mínimo que un Estado serio puede garantizarle a las personas. Pero aquí, donde tenemos unos dirigentes que en su mayor parte son bandidos, que nunca legislan en favor del pueblo, sino para atracar al pueblo, sucede eso. La ley 797 entró a afectar de manera considerable a los colombianos. Y por eso el amigo Jairo Pedrosa no tiene una mejor pensión. Por eso el amigo Jairo Pedrosa no puede reclamar incrementos pensional para esos dos hijos que tienen situación de debilidad manifiesta, y para la propia, porque también está calificado con pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Allí es donde la gente tiene que pasarle la cuenta de cobro a algunos políticos que andan deambulando por el país como si fueran el Mesías, engañando a la gente, haciéndose pasar como falsas ovejas, cuando de verdad son unos tigres que se disfrazan ahí o se camuflan y andan engañando a la gente con unos tipos de reforma. Y lo peor es de que la gente que más se afecta con esos gobiernos es la gente que más sale a defender. Uno no entiende este país, no lo entiende absolutamente para nada. Don Jairo, lamento entonces reiterarle que usted no tiene derecho al incremento pensional por cónyuge, compañero permanente. Usted no tiene derecho a incremento por hijos en edad escolar o en situación de discapacidad, como lo acabo de narrar. Y aún más, cuando su pensión pase de invalidez a vejez, que debió hacerlo desde el momento en que usted ajustó el mínimo de semanas, esas 1.300 que dice tener, desde ese momento en que lo califican a usted, usted debió reclamar la pensión especial de vejez, sin esperar a cumplir 62 años. Lo establece el artículo 33, textualmente. Usted debió pensionarse con 1.300 semanas a cualquier edad.
No importa que tuviera 40 años, 45 años, 50 años, no importa. Pero sí importa que su salario o la base de cotización fuese sido superior al mínimo, porque de nada sirve si usted cotizó siempre con el mínimo y no con un salario alto. En este país lo que se ganan salarios millonarios, ustedes ya saben quiénes son, y no vamos a decirlos porque todo el mundo los conoce. Entonces, un obrero que normalmente se dedica a trabajar, aquí le pagan el mínimo, y el mínimo es un salario miserable. Eso es lo que han impuesto las autoridades, y consideran que no se puede ganar más del mínimo, y mantienen a todo el mundo engañado, porque supuestamente la economía se va a caer, se va a quebrar. Eso es otra de las infamias, otro de los argumentos de ministros de Hacienda como el que tenemos, que se apoyan en esa falacia para decir que no es posible aumentar el mínimo, pero sí es posible que ellos se aumenten y se aumenten y se aumenten, y no solamente se aumenten, sino que también se apoderen descaradamente de los recursos del Estado para después querer hacer más leyes de financiamiento o más reformas tributarias y poder tapar los huecos fiscales. Los huecos fiscales en Colombia no son producto de las pensiones que le reconocen aquí a los afiliados, son producto de los descarados robos que cometen todos, absolutamente. Bueno, hagamos salvedad para que todo el mundo no se sienta aludido, digamos la mayor parte de los políticos. Si alguno se siente aludido, entonces no hace parte de la mayoría, para que no se vayan a sentir heridos, no se vayan a poner susceptibles, pero lo cierto es que este pueblo tiene que algún día despertar y darse cuenta las lacras que gobiernan, porque esos sujetos vuelven y se reeligen, y cuando no se pueden reelegir, como sucede actualmente con un mandatario a nivel nacional, entonces buscan a otro al cual pueden manejar como si fuese una marioneta, y esa marioneta cumple las directrices, cumple las políticas, porque no se tiene autonomía, sobre todo cuando tenemos un presidente que no gobierna para nosotros, sino que se preocupa por la situación de los venezolanos, que todo el tiempo está en todo evento internacional o en el plano local hablando de la situación de los venezolanos, porque afortunadamente para él, quienes le eligieron el primer cargo del país fueron los venezolanos. Por algo se desplazaron muchos venezolanos a Cúcuta para ese entonces y decían que iban a votar dizque por el otro movimiento, ese otro señor de la Colombia Humana, no, pero resulta, parece ser que esos venezolanos votaron fue por ese señor que está gobernando, porque él en donde va siempre lleva un discurso defendiendo es a los venezolanos y no a los colombianos. Por eso les comentaba, ¿dónde están los proyectos de ley que el actual presidente ha puesto a consideración de su Congreso para beneficiar? Lo primero que hizo antes de posesionarse fue evitar que la Corte Constitucional le diera el visto bueno a la ley que autorizaba solamente un aporte del 4% para los pensionados. Fue lo primero que hizo, bloqueó que esa ley fuera a publicarse en el diario oficial y a partir de allí comenzar a regir. Solamente le faltaba la aprobación por parte del presidente, o como lo dice el artículo 157 de la ley 100, le faltaba la sanción presidencial, la firma, y con eso se resolvía el problema. Pero bien, el ministro de Hacienda dijo que eso era inconveniente, que eso creaba un hueco fiscal. Todo el tiempo están indicando lo mismo, pero nunca dicen que los huecos fiscales son producto de otras situaciones. Ahí está. Nadie se pregunta por qué un personaje que es presidente de la República no presenta sus cuentas, no presenta sus balances, pero cuando salen multimillonarios, son dueños de medio país, y el pueblo sigue creyendo lo mismo, reeligiéndolos y reeligiéndolos. Don Jairo Pedrosa, hay que hacer algún otro tipo de actividad, porque usted no tiene derecho a que le aumenten o le incrementen su pensión por vejez. Más bien, yo le recomendaría, llame al INCOL, denos a conocer la resolución mediante la cual le reconocieron la pensión y, por supuesto, la calificación de que fue objeto por parte de su fondo de pensiones, porque aún es posible que usted pueda demandar, y si hay lugar, pues, a que pueda reclamar algún incremento, hombre, hacerlo retroactivamente, porque hubo una mala liquidación de su pensión. No espere a septiembre
porque es posible que en septiembre usted se pueda llevar un fiasco, un completo fiasco, cuando se entere que pasó de una pensión de invalidez a una pensión de vejez, con la sorpresa de que van a seguirle pagando lo mismo, porque si cotizó sobre la base del mínimo, la pensión no va a aumentar. Pero si cotizó sobre un valor más alto, esa pensión que era de invalidez y que usted dijo le reconocieron con un 54% de IBL, puede pasarle mínimo a un 65%, porque arranca con un 65%. Y según el número de semanas que usted tenga, así mismo va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Ojalá Dios permita que usted, su familia y muchos colombianos tomen conciencia a quienes eligen, quiénes son esas personas que se camuflan detrás de unos movimientos políticos para engañar y engañar y engañar y sacar provecho para sí y para unos amigos cercanos. Solamente ellos se benefician de sus gobiernos porque terminan supremamente multimillonarios y con todo el dinero del mundo en el exterior, porque la plata no la dejan aquí, sino que invierten en el exterior, como sucede con el actual fiscal, que tiene propiedades en muchas naciones, pero en Colombia tiene muy poca. A todos ustedes les agradecemos habernos prestado atención. Ya por el interno nos dijeron que se acabó el programa, pero lo invitamos para el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes, un fuerte abrazo, un Dios les bendiga y nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.